Hola, soy Sandra Cárdenas, estudiante del primer cuatrimestre de Psicología, y en este video, como parte de un proyecto escolar, abordaré las escuelas psicológicas. Este video básicamente será una síntesis de las cosas más importantes que cada escuela aportó a la psicología. La primera escuela psicológica fue el estructuralismo, donde el objeto de estudio era la conciencia, a través de la sensación, imagen y sentidos, usando el método de la introspección. Wilhelm Wundt, filósofo y psicólogo, considerado el padre de la psicología experimental, nació en 1832 en Leckarau, Alemania. En el año de 1879, en la Universidad de Leipzig, Alemania, se crea el primer laboratorio de psicología científica. La psicología que proponía Wundt era empírica y no metafísica, y debía desarrollarse al margen de esta. Wundt entendía como experiencia fenómenos tales como las sensaciones, las percepciones y los sentimientos. Al estudiar la mente, los aspectos interiores del individuo, para Wundt, la única forma de hacerlo era mediante la autoobservación o la introspección. La mente debía ser descrita en términos de elementos formales, como la sensación, que posee características propias que se conectan por medio de la asociación. Surge la apercepción, que es la experiencia inmediata de lo que sientes y percibes. Aunque no fue significativa, el sentimiento era solo un atributo de la sensación. En 1896 difundió su teoría tridimensional del sentimiento, en la que afirmaba que los sentimientos varían no solamente respecto a la dimensión placer-displacer, sino también simultánea e independientemente con otras dos dimensiones, tensión-relajación y excitación-depresión. El laboratorio trajo a muchos extranjeros, en los que destacan el americano Whitmer, quien fundó en Filadelfia la primera clínica psicológica del mundo, y Titchener, que fue el principal representante de la psicología de Wundt en los Estados Unidos. La segunda escuela psicológica es el funcionalismo, y es en Estados Unidos donde se empieza a divulgar. Usaba el mismo método que el estructuralismo, el experimental, pero el objeto es estudiar cómo suceden los procesos de la mente. Para el funcionalismo es más importante el cómo y para qué que el qué, o sea, que le daban más importancia al proceso más que al contenido. La vida humana es un proceso biológico de cambio y adaptación continuos y coordinados. La conducta es adaptativa e intencional, mientras que la adaptación es la resolución de los problemas que impiden la satisfacción de las necesidades orgánicas. Uno de los principales representantes es William James, filósofo y psicólogo, considerado como el precursor de la psicología del funcionalismo. Además, también fue el promotor del pragmatismo, que es una corriente filosófica centrada en la vinculación de la práctica y la teoría. Describe un proceso en el que la teoría se extrae de la práctica y se aplica de nuevo a la práctica para formar lo que se denomina práctica inteligente. James argumentaba que las percepciones, emociones e imágenes no pueden separarse. La conciencia fluye en una corriente continua. Recibió gran influencia sobre la teoría de la evolución de Darwin, y de acuerdo con él, la anatomía como la conducta van a ser resultado de la selección natural. Fundantes es Harvey A. Carr, que fue promotor del funcionalismo como una escuela de pensamiento. También James Roland Angel, que es uno de los principales exponentes de la psicología funcional, y por último John Dewey. Para él sigue existiendo una diferencia ante estímulo y respuesta, sin embargo, esta debía ser funcional y no existencial. La tercera escuela psicológica fue la teoría de la Gestalt, que fue una reacción ante el estructuralismo, y el objeto de estudio era la percepción. Gestalt proviene del alemán y fue introducido por Christian van Ehrenfels, y Gestalt significa forma. Los principales representantes de la Gestalt son
Max Wertheimer. Wolfgang Kohler. Kurt Kofka. Wertheimer fue el primero en estudiar la organización perceptual. Su enfoque le dio a la forma en que percibimos el mundo la habilidad de dirigir la mirada a las cosas como un todo. Así que sugirió que el todo era mucho más que sus partes. También fue el creador del fenómeno Pi, que es que la percepción y la experiencia son subjetivas. Wolfgang Kohler contribuyó a establecer el concepto de aprendizaje por insight, que es la adquisición de nuevos repertorios de conducta y conocimientos de manera súbita tras alcanzar una comprensión global de la situación. Y por último tenemos a Kurt Kofka, que postuló la teoría de que la conducta no ha de analizarse en forma de elementos conscientes o unidades separados, sino considerarse como un todo. A través de sus experimentos aplicó sistemáticamente los principios gestálticos a un amplio rango de fenómenos. Las leyes de la Gestalt dicen que todo es superior a la suma de sus partes. La primera ley que tenemos es la ley general de figura y fondo. Esta ley dice que solo podemos entender un estímulo a la vez. Podemos definir figura como el elemento que existe en un espacio o campo, destacándose en su interrelación con otros elementos. Y fondo como todo aquello que no es figura, es la parte del campo que contiene elementos interrelacionados que sostienen a la figura. La siguiente ley es la ley de Prägnanz, que dice que el cerebro tiene tendencia a organizar las cosas de manera rápida sin notar los errores, o sea que siempre simplificamos todo, no vemos los detalles. La ley de la proximidad dice que los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a la misma forma. La ley de cierre dice que colocamos información faltante para poder percibir una sola figura. Y la ley de continuidad, que dice que siempre estamos siguiendo secuencias y usamos muchos patrones. La siguiente escuela es el psicoanálisis. Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, decía que la conciencia era una parte mínima de la vida mental. La verdadera realidad psíquica quedaba oculta en las profundidades del inconsciente y solo se manifestaba indirectamente en los síntomas de la enfermedad mental, en los sueños y en otros sucesos de la vida cotidiana, como los chistes y errores cometidos en la conversación. Freud señaló que el psicoanálisis era tres cosas: una técnica para curar la neurosis, un método para investigar el inconsciente y una teoría de la mente. Freud también hace alusión al término como ello, yo y superyo. El ello son todos los instintos que están en el inconsciente que buscan placer y satisfacción. El yo es la parte consciente, se basa en la realidad. Y por último, el superyo contrarresta al ello, representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. Freud se influenció en la biología evolucionista, por lo tanto, crea el desarrollo psicosexual. La primera etapa del desarrollo psicosexual es la etapa oral, que ocupa aproximadamente 18 meses de vida y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por el líbido, que es el deseo de placer sexual. En ella, la boca es la principal zona en la que se busca el placer. La segunda etapa es la etapa anal. Se produce desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad. Es la fase en la que se empieza a controlar el esfínter de la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y la sexualidad.
La siguiente es la etapa fálica, que dura entre los 3 y 6 años y su zona erógena asociada es la de los genitales. De este modo, la principal sensación placentera sería la de orinar, pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres. Freud relacionó esta fase con la aparición del complejo de Edipo, en el que los niños varones sienten atracción hacia la persona que ejerce el rol de la madre. Y también surge el complejo de Electra, que es la contraparte femenina al de Edipo. La etapa de latencia empieza hacia los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. No tiene zona erógena concreta asociada. Ha estado asociada a la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. Y por último, la etapa genital, que aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir. La zona erógena relacionada son los genitales. Ya para acabar con el tema del psicoanálisis, es importante mencionar que Freud trabajó con Ernst von Bruck, que era un fisiólogo. Ernst creía que el organismo opera como un sistema energético. A esto Freud lo llamó energía psíquica. También trabajó con Jean-Martin Charcot, que usaba la hipnosis para investigar el origen de la enfermedad mental. Fue por Charcot que Freud decidió meterse al tema de la hipnosis. La siguiente escuela es el conductismo, pero antes de hablar de ella es importante que hablemos de Pavlov, que fue un fisiólogo que recibió el premio Nobel por su investigación. La cual consistía en que él descubrió que los jugos digestivos empiezan a fluir copiosamente cuando el sujeto, en este caso el animal, anticipa la comida, y a partir de esa observación desarrolló la técnica de los reflejos condicionados. Él hablaba de un estímulo incondicionado y uno condicionado. El incondicionado produce una reacción y el condicionado se considera neutro porque no produce ninguna respuesta al menos que se haya dado el pareamiento. Y ahora sí, hablemos del conductismo, que su objeto de estudio era la conducta observable y medible. El conductismo se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y el animal. Se focaliza en la conducta observable, es decir, prioriza el objetivo por encima de lo subjetivo. Watson, padre del conductismo. El sistema psicológico propuesto por él buscaba ser fundamento de una psicología basada en las ciencias naturales, la experimentación y el estudio objetivo del comportamiento. Él decía que toda conducta está regida por estímulos ambientales. Y por último, tenemos a la psicología humanista, llamada la tercera fuerza. Oficialmente en Estados Unidos en 1961. La psicología humanista nace con la pretensión de configurarse como alternativa a la visión del ser humano que proporciona tanto el psicoanálisis como el conductismo, e incluye a todos aquellos autores que han desarrollado sus propuestas apuntando a una cierta concepción del ser humano y del método para obtener conocimientos. Abraham Maslow, como uno de los principales representantes, decía que el individuo debe ser aceptado tal como es. El ser humano es libre autodeterminado y que la enfermedad sobreviene cuando el hombre no es él mismo, cuando no desarrolla todo su potencial. Es por eso que creó la famosa pirámide de Maslow, donde podemos ver aspectos como fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y todo esto para llegar a la autorrealización. Muchas gracias y espero que les haya gustado y que les haya sido útil esta información.